Buenas. La presente investigación está sustentada en la carrera de Ingeniería de Petróleo en base al subproyecto de Ingeniería de Yacimientos 3. Nuestro trabajo está conformado por Dania Márquez y mi persona, Brenda Castro. A continuación, le mostraremos el contenido que se irá desarrollando a lo largo de la presentación. La importancia de conocer las propiedades térmicas del agua y del vapor radican en las excelentes propiedades térmicas que posee dicho fluido, ya sea en su estado líquido o vapor, en los procesos de recuperación térmica de petróleo. Entre las propiedades térmicas del vapor y del agua comenzamos con temperatura de saturación de agua, que es la temperatura a la cual se produce la ebullición o vaporización del agua a una determinada presión. Al igual que otras propiedades térmicas del agua, la saturación puede obtenerse de valores tabulados en tablas de uso común o a través de la siguiente fórmula observada en pantalla, donde la temperatura de saturación en grados Fahrenheit es igual a 115,1 por la presión de saturación en LPCA elevado a la 0,225. También se puede observar un ejemplo de un cálculo de saturación de agua por una presión de 2500 LPCA, dando un resultado de 669 y en la tabla de tabulaciones da un resultado de 668 grados Fahrenheit. Continuando con las propiedades térmicas del vapor y el agua, tenemos el calor específico del agua y del vapor, que se define como la capacidad que tiene una sustancia para absorber calor y se mide como el número de BTUs necesario para aumentar la temperatura de una libra de sustancia en grados Fahrenheit. Otra de las propiedades es el calor sensible, que es el calor necesario para aumentar la temperatura del líquido hasta alcanzar la temperatura de saturación correspondiente a una presión dada y se calcula de la siguiente manera con la presente fórmula que podemos ver, que es HW, que es entalpía del agua saturado, calor sensible en BTU sobre libras, igual a CB, que es el calor específico del agua en BTU sobre libras menos grados Fahrenheit. Todo esto multiplicado por Ts, que es una temperatura de saturación medida en grados Fahrenheit menos 32, que es una constante de la fórmula. Calor latente de vaporización. Es la cantidad de calor que debe suministrársele a una libra de un líquido a la temperatura de saturación para pasar al estado de vapor. Depende de la presión, disminuyendo a medida que la presión aumenta. El calor latente del agua puede leerse en tablas de vapor o determinándose mediante la siguiente ecuación, donde el calor latente de vaporización en unidades de BTU sobre libra menos grados Fahrenheit es igual a 1318 por la presión de saturación en LPCA elevado a la menos 0,8774. Entalpía de vapor seco y saturado. Es la suma del calor sensible del agua saturada y del calor latente de vaporización del agua, es decir, que es la cantidad de calor contenido en una libra de vapor seco a la temperatura de saturación. Se puede obtener a través de la siguiente fórmula que se ve en pantalla, donde la entalpía del vapor seco y saturado en unidades de BTU sobre libra es igual a HW, que es la entalpía del agua saturado o calor sensible, más el calor latente de vaporización en BTU sobre libra menos grados Fahrenheit. Entre otras de las propiedades del vapor y el agua, tenemos la calidad del vapor, vapor húmedo, que es la mezcla de vapor y agua que coexisten a la temperatura de saturación, en el cual se denomina vapor húmedo y se caracteriza por el contenido de vapor en la mezcla, el cual se puede determinar de la siguiente manera, como podemos ver la presente fórmula, que es HWS igual a HW más FST por LB, donde HWS es el calor total o entalpía del vapor húmedo, HW es calor sensible del agua o entalpía del agua saturada, LB calor del vapor o calor latente de vaporización y FCT que es calidad del vapor calculado en fracción. Otra de las propiedades que es el vapor sobrecalentado, que es que se sabe que a una presión dada el vapor tiene una temperatura de saturación definida, sin embargo es posible aumentar su temperatura por encima de la saturación, agregando calor al vapor seco y saturado, en el cual bajo estas condiciones se le denomina vapor sobrecalentado. Densidad del vapor. La densidad del vapor seco y saturado puede ser determinado de tablas de vapor usando valores del volumen específico del vapor seco y saturado.
La densidad en gramos sobre cc es igual a 0,016018463 dividido entre el volumen específico del vapor seco y saturado en pie cúbico sobre libras. Para presiones de hasta 1000 lpca, la densidad del vapor seco y saturado puede ser determinado mediante la siguiente ecuación, donde la densidad del valor seco y saturado en gramos sobre cc es igual a 0,0000440189 por la presión de saturación en lpca elevado a la 0,9588. Métodos para determinar la calidad del vapor. La calidad del vapor es un valor difícil de determinar con exactitud. En la actualidad existen varios métodos para medir la calidad del vapor, sin embargo, no existe ninguno que pueda considerarse simple y preciso. Entre los más utilizados se pueden mencionar los siguientes. Método del separador. Puede considerarse como el más simple y se basa en la definición de calidad que se puede utilizar en un recipiente cilíndrico, horizontal o vertical, aislado con el fin de separar la fase de vapor de la fase líquida, tal como un separador de petróleo y gas. Para calcular la calidad, la tasa de flujo en peso de vapor se divide entre las tasas de flujo en peso de las corrientes de agua y de vapor. Si la unidad generadora de vapor opera bajo condiciones de flujo continuo, como generalmente lo hacen, la calidad puede hallarse dividiendo la tasa de vapor en el separador por la tasa de agua entrante. Algunos generadores comerciales poseen separadores a fin de determinar la calidad. Método de los fluoruros. Se ha mencionado que una de las razones por las cuales se usa vapor húmedo en recuperación térmica es con el fin de prevenir la formación de escamas en las calderas debido a la deposición de sólidos disueltos. Estos sólidos presentes en el agua de alimentación se concentran en la porción líquida de la descarga del generador y sirven para proveer una medida del porcentaje de la alimentación aún en fase líquida. Y esta puede calcularse mediante la presente fórmula, que es X va a ser igual a 1,0 menos el porcentaje del cloruro en el agua de alimentación dividido entre el porcentaje del ion de cloruro en la parte líquida del vapor. Método de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica del agua depende de la concentración de sales disueltas en ella, determinando el incremento de la conductividad entre el agua de alimentación y la parte líquida del vapor a la descarga de la caldera. Se puede determinar la calidad del vapor mediante la siguiente ecuación, donde la calidad del vapor es igual a 1,0 menos la conductividad en agua de alimentación dividido entre la conductividad en la parte líquida del vapor. Este resultado queda en fracción o se multiplica por 100 para llevarlo a porcentaje. Dado que la comparación básica en este método radica en que las sales disueltas son concentradas en la fase líquida en proporción directa al volumen de agua vaporizado, el método es útil para el control y monitoreo continuo de la calidad. Método medidor de orificio. La calidad del vapor puede ser determinada por medio de un medidor de orificio si la tasa de flujo de vapor es conocida. Normalmente las unidades generadoras de vapor son diseñadas para operar bajo condiciones de flujo continuo, y la tasa de agua entrante puede determinarse por simple medición. La calidad de vapor viene dada por la siguiente fórmula observada en pantalla, donde la raíz de la calidad de vapor en fracción es igual a la constante del medidor de orificio por la raíz de la densidad del vapor seco en libras sobre pie cúbico por la raíz de la presión diferencial a través de la placa de orificio en pulgadas de agua, dividido entre la tasa de flujo de vapor en unidades de galones sobre minuto. Donde Q es la tasa de flujo del líquido en libras sobre pies, D el diámetro interno de la tubería en pulgadas y HW diferencial de presión en pulgadas de agua, PF densidad del fluido en libras sobre pies. A continuación se muestra la correlación de Pure
donde ha calculado la constante de orificio para un amplio número de medidores. Estas constantes se presentan en la presente tabla. A continuación presentamos la continuación de la tabla de constantes del medidor de orificio, como pueden observar. Ejercicio modelo 1. Por el método medidor de orificios, que posee el siguiente enunciado. Vapor a una tasa de 800 barriles por día equivalentes de agua y una presión de descarga de 680 LPCA es medida en un medidor de 3 pulgadas de diámetro nominal con un diámetro interno de 3,068 pulgadas, con una columna de 200 pulgadas de agua y una placa de orificio de 2 pulgadas, donde se pide calcular la calidad de vapor. Lo primero que hacemos para empezar a solucionar el problema es calcular la densidad del vapor con las fórmulas que vimos anteriormente, donde la densidad de vapor es igual a 0,0000440189 por la presión de saturación, que es igual a 680 LPCA, siendo igual a la presión de descarga, elevado a la 0,9588. Esto nos da un resultado de igual a 0,228 gramos sobre cc, pero como la fórmula de calidad de vapor pide la densidad en libras sobre pie cúbico, esto se transforma dando un resultado de 1,428. De igual manera pasa con el caudal, donde se debe trabajar en unidades de galones sobre minutos y nos dan el valor del caudal en el enunciado en barriles por día. Se transforma dando una equivalencia de 800 barriles por día igual a 23,33 galones sobre minutos. Luego de esto procedemos a introducir los valores en la fórmula, donde el valor de la constante es igual a 2,778, esto de acuerdo a las tablas de constantes de medidor de orificios que vimos previamente en algunas diapositivas anteriores, por H, que es la presión diferencial a través de la placa del orificio en pulgadas de agua, que es equivalente a 76,9 pulgadas de agua, por la raíz de la densidad del vapor en libras sobre pie cúbico dividido entre el caudal, que es igual a 23,33, y esto nos da una calidad de vapor de 0,88 en fracción o 88% en porcentaje. Continuamos con la medición del flujo del vapor. A este tipo de medidor se le conoce como medidor del caudal. Es importante comprender que este tipo de medidor de caudal indica solo el caudal instantáneo. La medición del flujo de vapor en aplicaciones de campo es complicado, dado que la medición debe ser realizada en la región de dos fases. Existen adecuadas relaciones para medir el vapor saturado o sobrecalentado, pero estas correlaciones existentes no aplican para el flujo de vapor cuando la calidad es menor del 90%. En tratamientos de un solo pozo, el volumen de vapor inyectado en el pozo es igual al volumen de agua que alimenta el generador. El volumen de agua de alimentación es fácil y exactamente medible, y el vapor inyectado a un solo pozo se calcula midiendo la caída de presión diferencial a través de un orificio o boquilla. El flujo de vapor inyectado a cada pozo se puede calcular mediante la siguiente ecuación que podemos ver. W va a ser igual a C por el diferencial de presión por la presión estática elevada a la 1 medio. W es la tasa de flujo de vapor en libras sobre HR. C, la constante del medidor del orificio que se busca por la tabla, y el diferencial de presión, que es el diferencial de presión calculado en pulgadas de agua. Y P, la presión absoluta en LPCA. De acuerdo a las siguientes suposiciones que podemos presentar en los campos, tenemos 1. Idénticos medidores en las líneas 1 y 2. 2. El volumen total de vapor generado es inyectado en ambos pozos. 3. Igual calidad en las líneas 1 y 2. Y C en 1 va a ser igual y en 2 también. La relación entre los pozos 1 y 2 será tasa de flujo de vapor en la línea 1 entre la tasa de flujo de vapor en la línea 2 es igual al diferencial de presión 1 por la presión 1 entre el diferencial de presión 2 por la presión 2 elevado a la 1 medio.
Con esto tenemos que la tasa de flujo de vapor total es igual a la tasa de flujo de vapor en la línea 1 más la tasa de flujo de vapor en la línea 2. Ejercicio modelo 2, en el cual se van a ilustrar el uso de las ecuaciones anteriores para el caso de inyección de vapor a dos pozos por medio de un generador. Este posee el siguiente enunciado. Vapor de un generador de 22 millones de BTU por hora fluye a una tasa de 525.000 libras sobre el día y es inyectado en dos pozos. Los medidores en ambas líneas son idénticos y están localizados cerca de la T, donde se divide el flujo. Por lo tanto, la calidad es la misma en ambas líneas. La caída de presión a través del orificio pozo 1 es 160 pulgadas de agua y la presión de flujo es 850 LPa. La caída de presión a través del orificio pozo 2 es 110 pulgadas de agua y la presión de flujo es 870 LPa. Y se pide determinar el flujo de vapor para cada pozo. En la presente diapositiva podemos ver un diagrama esquemático de la inyección de vapor a dos pozos relacionado con el ejercicio anterior planteado. Se ve o se muestra un generador que está inyectando vapor a dos pozos. Un vapor que va fluyendo a una tasa de 525.000 libras sobre día, el cual es inyectado en dos pozos como se puede ver, en donde los medidores en ambas líneas son idénticos y están localizados cerca de la T, donde está el WT, que es el flujo de vapor para cada pozo, pero total. Y es ahí donde se divide el flujo, por lo tanto la calidad es la misma para ambas líneas, o sea, para ambos pozos, donde tenemos en el pozo 1 que una caída de presión y una presión de flujo. Es decir, la caída de presión es la disminución de la presión después de detener o reducir la inyección de vapor, y la presión de flujo es el vapor inyectado al pozo cuando está abierto, el cual provoca que el vapor fluya libremente. En la línea 2 o en el pozo 2 también tenemos una caída de presión y una presión de flujo, como se muestra en el presente diagrama. En la página siguiente mostraremos cómo se resolverá este diagrama esquemático mediante cálculos. A continuación presentaremos la solución del ejercicio del modelo 2, donde nos piden determinar el flujo de vapor inyectado para cada pozo, es decir, W1 y W2. En el cuadro verde se puede observar la fórmula planteada para poder resolver estos cálculos, donde se sustituyen los valores que nos dan el enunciado del ejercicio, siendo W1 dividido entre W2 va a ser igual a 160, que es la caída de presión para el pozo 1, por la presión del pozo 1, que la presión de flujo del pozo 1, que es 850, dividido entre 110, que es el diferencial de presión para el pozo 2, por 870, que es la presión de flujo para el pozo 2, todo esto elevado a la 1 medio. Y establecemos un sistema de ecuaciones que nos presentan dos incógnitas al despejar W1, quedándonos igual a 1,192 W2, es decir, W1 depende de W2. Para poder buscar la solución de W1 y W2 aplicamos la fórmula de la tasa de flujo de vapor total, que es la que se muestra en el cuadro azul, que es W_T va a ser igual a W1 más W2, el cual, como ya tenemos W1, lo introducimos en W1, en la fórmula de flujo de vapor total, lo cual nos quedaría 1,192 por W2 más W2 siendo igual a 2,192 W2. Como son dos variables iguales, se suman, quedándonos 2,192 W2. Luego procederemos al cálculo, ahora sí, de W2, despejando de lo que nos quedó. Es decir, nos quedó que WT, que es 525.000 libras sobre día, va a quedar dividido sobre 2,192, que pasa hacia el otro lado a dividir con WT, que va a ser igual a W2, el cual
el cálculo de este resultado nos va a dar 239.507 libras sobre días. El despeje quedó de la siguiente manera como se muestra en el cuadrito amarillo. Luego, como habíamos dicho anteriormente que W1 dependía de W2, nos vamos a ir a la parte superior donde tenemos la fórmula para buscar W1, ya que hemos conseguido W2, es decir, la tasa de flujo inyectado en el pozo 2. Entonces nos quedaría que W1 va a ser igual a 1,192 sustituyendo W2 que lo conseguimos anteriormente, que va a ser 239.507 libras sobre día, lo cual el cálculo de este resultado nos dará 285.493 libras sobre día, es decir, la tasa de flujo inyectado para el pozo 1 es 285.593 libras sobre día. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya hecho de su agrado.